Si dejamos un diente de ajo intacto sobre la barra de la cocina, digamos por un año entero, biológicamente hablando es inofensivo. Sí, totalmente. Es un simple bulbo vegetal reposando en paz, sin hacerle daño a nadie. Exacto, pero en el instante microscópico en que un cuchillo rompe su estructura celular, se desata una reacción química explosiva. Una reacción que da origen a compuestos capaces de rivalizar con fármacos de grado clínico, fíjate. Es una locura. Y bueno, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una exploración médica y bioquímica fascinante para quienes nos escuchan. Así es. Y, trajimos una montaña de fuentes, tenemos guías clínicas de fitoterapia, artículos médicos bastante densos de BIMEC y fichas técnicas sobre extractos estandarizados. Y la misión de hoy no es hablar de recetas de cocina, ni de, ya sabes, remedios caseros de la abuela para el resfriado. Definitivamente no. Lo que vamos a hacer es decodificar la biología molecular del ajo, el Allium sativum. Pero específicamente en sus versiones de extracto concentrado, ¿no? Exacto. Vamos a ver cómo actúa este ingrediente como un modulador biológico multisistémico, un modulador de alta precisión. Para toda la gente que busca optimizar su salud entendiendo la ciencia real, pero sin ahogarse en jerga médica incomprensible, hoy vamos a desmitificar este ingrediente. Porque existe un malentendido enorme en la cultura popular. Sí, el clásico mito de tragar un diente de ajo entero en ayunas. Ajá, se cree que esa es la solución definitiva para la salud. Y clínicamente hablando, pues, si el bulbo entra intacto al sistema digestivo, el impacto terapéutico es mínimo. Casi nulo. Es un mito que necesitamos derribar desde ahorita. Antes de ver qué cura el ajo, necesitamos entender cómo funciona. Claro. Y para que tenga ese poder medicinal del que tanto se habla en la literatura, la clave está en el motor químico, o sea, en la magia de la extracción. Y el protagonista aquí es un compuesto llamado alicina. Pero aquí está el detalle que a muchos les vuela la cabeza cuando leen las fuentes. Sí, que la alicina no existe en la naturaleza de forma predeterminada. A ver, explícanos esto a detalle porque el mecanismo de veras es impresionante. Pues mira, dentro de las células del ajo intacto hay un aminoácido llamado aliina. Aliina, ok. Y muy cerca, pero estrictamente separada en otro compartimento celular, hay una enzima llamada alinasa. O sea, viven en la misma casa pero en cuartos separados. Exactamente. Mientras la planta no sufra ningún tipo de daño, estos dos componentes viven como vecinos que nunca se saludan. Claro. Pero en el momento en que un depredador muerde la planta, o en nuestro caso, cuando machacamos o procesamos el ajo en la cocina, las paredes celulares se fracturan. Se rompen las barreras. Y la enzima entra de golpe en contacto con el aminoácido. En una fracción de segundo se sintetiza la alicina. O sea, es literalmente la misma ingeniería que un pegamento epóxico de uso industrial. A ver, ¿cómo es eso? Haz de cuenta que tenemos el tubo A y el tubo B. Si se quedan separados en un cajón durante años, siguen siendo líquidos inofensivos. No pegan nada. Ajá. Pero en el instante en que mezclamos ambas resinas, ocurre una reacción química inmediata. Y el resultado es un material con una resistencia brutal. Machacar el ajo es básicamente mezclar el epóxico. Es una analogía perfecta. Esa reacción es un sistema de defensa evolutivo de la planta. ¡Wow! Y el resultado, esta alicina, es un compuesto antibacteriano y antifúngico de un espectro clínico de verdad impresionante. Pero aquí es donde la ciencia de la suplementación moderna entra en juego, porque leí en los artículos que el cuerpo humano presenta un obstáculo formidable. Sí, el pH del ácido estomacal. Claro, el ácido destruye el epóxico antes de que siquiera pueda secar, digamos. Tal cual. El entorno gástrico desnaturaliza la alicina casi por completo. ¡Qué coraje! Por eso, las guías clínicas insisten de manera tan categórica en el uso de extractos estandarizados. Tienen que venir en cápsulas con recubrimiento entérico. O sea, este recubrimiento no es nada más un lujo para vender más caro. Para nada, es una tecnología esencial. Permite que la cápsula sobreviva intacta todo ese baño de ácido del estómago. Y se disuelva únicamente al llegar al entorno alcalino del intestino delgado, ¿no? Exacto. Ahí es donde ocurre la absorción real hacia el torrente sanguíneo. Y bueno, de paso, esta tecnología elimina por completo el riesgo del mal aliento. Que honestamente es una gran ventaja a nivel social. Salva la vida social de cualquiera. Totalmente. Pero hay otro nivel de procesamiento que me dejó impresionado al revisar las fichas técnicas. El proceso de añejamiento.
Ah, el famoso extracto de ajo añejado, o AGE por sus siglas en inglés. Sí, el AGE. Esto ya no es solo proteger la alicina, es transformar la química por completo. Es una obra maestra de la bioquímica. ¿Qué le hacen exactamente? Se toma el extracto y se deja madurar en condiciones súper controladas, a veces hasta por 20 meses. ¡Wow! Casi 2 años. Y durante este tiempo, los compuestos azufrados que son inestables se transforman gradualmente en algo nuevo. Se estabiliza una molécula llamada S-alilcisteína, o SAC. SAC. Ok, ¿y qué tiene de especial este SAC? Lo extraordinario del SAC es que es altamente hidrosoluble y tiene una biodisponibilidad casi perfecta. O sea, el cuerpo lo absorbe con una facilidad tremenda. Exactamente. Entra directo. Ok, entonces el panorama es este. Tenemos nuestra alicina resguardada en su cápsula entérica y nuestro SAC estabilizado entrando por el intestino delgado y cruzando hacia el torrente sanguíneo. Ajá. Ya estamos adentro del sistema. Una vez que este escuadrón químico entra en circulación, el primer terreno que impactan es la fontanería interna. Por pura lógica anatómica, el sistema cardiovascular. Es la primera línea de contacto, sí. Y los efectos hemodinámicos son profundos. Los ensayos clínicos muestran reducciones en la presión arterial sistólica de hasta 8.3 milímetros de mercurio. 8.3, Ajá. eso es muchísimo. Y 5.5 en la diastólica. Para ponerlo en perspectiva, estos números compiten directamente con ciertos fármacos antihipertensivos de primera línea. Es una barbaridad de presión que se le quita al sistema. Y es fundamental dejar de imaginar el sistema cardiovascular como simples tuberías estáticas. Estamos hablando de hidrodinámica pura. Claro, hay mucha fuerza involucrada. Cuando la presión arterial es altísima, la fuerza del fluido crea microdesgarros en las paredes internas de las arterias, en el endotelio. Exactamente. Y esos microdesgarros son el escenario perfecto para un desastre médico, porque ahí es donde entra el famoso colesterol LDL. El colesterol malo que le dicen. Sí, pero es crucial entender que el LDL por sí solo no forma placas automáticamente. El paso crítico que desencadena la ateroesclerosis es la oxidación. Ok, Si el LDL se oxida, se vuelve pegajoso. El sistema inmunológico lo ataca y ahí es donde se forma la placa. haz de cuenta que es como si la oxidación convirtiera el colesterol en óxido puro que se queda enganchado en las grietas de un tubo de metal. Muy buena forma de verlo. Y lo que hace el extracto de ajo, según entiendo de las fuentes, es actuar como un antioxidante tan potente que frena esa oxidación del LDL. Evita que se vuelva pegajoso en primer lugar. Así es como previene el endurecimiento de las arterias. Y a esto hay que sumarle otro derivado azufrado interesantísimo que mencionan los estudios, llamado ajoeno. Ajoeno. ¿Y este qué función tiene? El ajoeno actúa modificando la fluidez de la sangre. Funciona como un anticoagulante natural muy potente porque interfiere con la agregación plaquetaria. O sea, evita que las plaquetas se hagan bolas. Fibrina. Mantiene la sangre con una viscosidad, óptima. Ahora, si logramos estabilizar la presión hidrodinámica y tenemos una sangre fluyendo sin obstáculos, los grandes beneficiados de esto son nuestros filtros, los riñones. Hoy sí, los riñones son filtros microscópicos sumamente delicados. Son redes de capilares llamadas glomérulos. Y la hipertensión es letal para ellos, ¿no? Imagínate inyectar agua a presión industrial a través de un colador de tela muy fina. Se rompe la tela. Eventualmente se va a romper. Eso es la nefropatía hipertensiva o la nefropatía diabética. ¡Qué fuerte! Al reducir la presión sistémica, el ajo elimina ese trauma mecánico sobre los glomérulos. Y no solo eso, el compuesto SAC del que hablamos antes tiene una afinidad especial para proteger el tejido renal. ¿A nivel celular? Sí, lo protege contra la toxicidad de metales pesados como el plomo o el cadmio. A ver, espérame. Aquí me toca ser la de abogada del diablo. Porque la biología es cuestión de equilibrios, ¿verdad? Claro. Si este extracto tiene un poder anticoagulante tan fuerte que previene trombos y además baja la presión arterial de forma medible, ¿qué pasa si alguien ya está tomando medicamentos recetados para el corazón? Es una gran pregunta. Porque suena a que podríamos tener un problema de exceso de efecto, que la sangre se adelgace de más. Es una observación crítica, y los datos clínicos son súper inflexibles en este punto. El riesgo de interacción es absolutamente real. O sea, hay que tener cuidado. Mucho cuidado.
Debido a este efecto modulador sobre las plaquetas, es un protocolo médico estándar suspender cualquier suplementación con ajo concentrado de 7 a 10 días antes de entrar a un quirófano. Wow, ok. Y si existe un tratamiento activo con anticoagulantes como warfarina, heparina, o incluso si la persona usa aspirina todos los días, la combinación puede elevar el riesgo de hemorragias a niveles peligrosos. Claro, el poder biológico exige responsabilidad médica, siempre. Totalmente de acuerdo. No por ser natural significa que sea inofensivo o que puedas tomarlo a la ligera. Exacto. Pero bueno, asumiendo que el panorama es seguro y la persona no tiene contraindicaciones, sigamos el recorrido de nuestro escuadrón de limpieza. Vamos. Gracias a esta mejora brutal en la microcirculación que acabas de explicar, el cuerpo ahora tiene una autopista despejada para enviar el poder de la alicina a los lugares más recónditos. Como los tejidos periféricos. Sí, y esto nos lleva a un tema fascinante en las fuentes. El combate a las infecciones, específicamente en el tracto urinario y el intestino. Aquí es donde la alicina demuestra su peso en oro a nivel microbiológico. Tomemos el caso de la Escherichia coli, o E. coli, La famosa E. coli. que es la bacteria responsable de casi el 80% de las infecciones del tracto urinario. Y quienes padecen infecciones urinarias recurrentes saben la pesadilla que es. Es terrible. A veces parece que toman rondas y rondas de antibióticos y la bacteria simplemente se ríe de ellos, se vuelve invencible. Ese es el fenómeno de la resistencia bacteriana. Y mira, los antibióticos convencionales suelen ser muy elegantes. ¿Elegantes cómo? O sea, atacan un mecanismo específico, una sola proteína o una vía metabólica de la bacteria. Es como intentar abrir una puerta forzando la cerradura con una ganzúa. Ok, entiendo. Si la bacteria muta y cambia la forma de la cerradura, pues el antibiótico deja de funcionar. Ya no entra la llave. Exacto. Pero la alicina no hace eso. La alicina actúa destruyendo múltiples enzimas estructurales simultáneamente. Es más agresiva. En lugar de forzar la cerradura, la alicina básicamente vuela la puerta entera con dinamita junto con el marco y la pared. ¡Qué locura! O sea, el daño es tan masivo y estructural a nivel celular que la bacteria no tiene el tiempo ni los recursos genéticos para mutar y generar resistencia. Así es. Es un ataque de fuerza bruta coordinada. Destruye sin generar resistencia, lo cual es invaluable en la medicina moderna. Sobre todo hoy en día. Y este efecto destructivo no se limita a bacterias. La literatura clínica detalla su eficacia contra hongos oportunistas, siendo el más famoso la Candida albicans. Que es un hongo que puede causar estragos metabólicos impresionantes cuando coloniza en exceso el intestino o el sistema urinario. Sí, la candidiasis es un problema serio. La alicina interactúa con los lípidos de la membrana celular de la cándida y literalmente crea poros en ella, agujeros. ¡Uy! La membrana pierde su integridad y el hongo colapsa por completo. Ahora, la fitoterapia clínica rara vez usa un solo elemento de forma aislada. Siempre se buscan sinergias. ¿Trabajar en equipo? Exacto. Los protocolos en las guías apuntan a combinar el extracto de ajo con extracto de arándano rojo o cranberry para las vías urinarias. ¿Por qué con arándano? Porque el arándano modifica la superficie del tracto para que la bacteria resbale y no pueda adherirse, mientras que el ajo se encarga de erradicarla. ¡Ah, qué buena estrategia! Y para los protocolos contra hongos como la cándida, la pareja ideal es el aceite de orégano. Una sinergia poderosa. Todo esto, por supuesto, respaldado por un consumo agresivo de agua, al menos un par de litros diarios. Claro, para facilitar el barrido mecánico de todos estos patógenos destruidos a través de la orina. Hay que sacarlos del cuerpo. Tienes que limpiar el sistema, ¿sí? Es un protocolo de limpieza profunda, formidable. Ahora, si aplicamos la lógica fisiológica, si estamos eliminando patógenos crónicos, bajando la toxicidad y mejorando el flujo sanguíneo, hay una consecuencia natural. La reducción de la inflamación. Exacto. El sistema inmunológico deja de estar en un estado de pánico constante. Esa inflamación sistémica de bajo grado, que es como tener el motor del coche siempre sobrecalentado, por fin empieza a ceder. Y el lugar donde más rápido se percibe el alivio de esta inflamación es en nuestras estructuras de soporte y en nuestro equilibrio hormonal. Me interesa mucho la parte de la estructura. Hablemos del rendimiento y las articulaciones primero. Pues mira, la inflamación crónica se manifiesta a través de citocinas proinflamatorias, sustancias moleculares como la interleucina 1 beta, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa.
que, para no perdernos en la jerga química, son básicamente las bengalas de emergencia del cuerpo. Sí, exactamente. Son estas moléculas que viajan por la sangre gritando, aquí hay un problema, generen dolor, generen hinchazón. Esa es la función exacta de una citocina, alertar. Y lo que logran los compuestos azufrados del ajo es silenciar la producción de estas bengalas. Apagan la señal de alarma en los tejidos articulares. Menos dolor. Pero el mecanismo va más allá del simple alivio del dolor. Hay un compuesto específico llamado disulfuro de dialio, Ok. que tiene la capacidad clínica de inhibir las metaloproteinasas. ¿Y esas qué son? Estas son enzimas destructivas que, en condiciones como la artrosis, literalmente se dedican a degradar y comerse el cartílago. O sea, no solo es un analgésico temporal, es un protector físico del tejido. Frena el desgaste articular. Así es. Aunque asumo que a nivel estructural, reconstruir o proteger cartílago no es algo que ocurra de la noche a la mañana, ¿o sí? Para nada, es un proceso. Los estudios indican que se requiere una saturación tisular que toma entre 3 y 6 semanas de suplementación constante. Hay que tener paciencia. Sí. Para que el paciente reporte mejoras medibles en la movilidad y reducción del dolor, toma semanas. No es una pastilla mágica de acción rápida que te tomas y ya. Y aquí me imagino que también aplican las sinergias. Claro, de nuevo, la sinergia aquí es clave. Las guías sugieren combinar este extracto con ácidos grasos omega 3 y cúrcuma potenciada con pimienta negra. Ah, la famosa combinación con pimienta. Sí, porque la piperina de la pimienta negra altera el metabolismo del hígado momentáneamente para que la absorción de la cúrcuma se dispare hasta en un 2000%. Es el trío definitivo para apagar el fuego articular. Pero bueno, si hablamos de apagar fuegos y optimizar el cuerpo, los datos sobre salud masculina que encontramos en los análisis de clínicas como BINMEC son verdaderamente reveladores. Bastante, especialmente en el frente de la endocrinología. Sí, sobre todo la próstata. La evidencia sobre la salud de la glándula prostática es muy, muy sólida. El consumo de estos extractos estandarizados reduce la carga de estrés oxidativo en el tejido glandular de una forma impresionante. ¿Qué tanto? De tal manera que los marcadores de riesgo asociados al cáncer de próstata muestran reducciones de hasta un 50% en poblaciones bajo estudio. ¡Wow! Reducir un marcador de riesgo a la mitad solo con modular el estrés oxidativo está cañón, es gigantesco. Y luego entramos al territorio de la testosterona y la función eréctil. A nivel mecánico, se documenta que el extracto estimula la enzima óxido nítrico sintasa. Que es clave para la circulación local. Exacto. Esta enzima produce el gas óxido nítrico que relaja las paredes de los vasos sanguíneos, logrando una vasodilatación profunda, vital para el flujo sanguíneo en los tejidos reproductivos. Pero el mecanismo endocrino, lo que hace con la testosterona, es un juego de dominó espectacular que empieza con la hormona del estrés, el cortisol. ¡Uy, el cortisol! Es necesario para sobrevivir, claro, pero en exceso es el mayor enemigo del entorno hormonal reproductivo. Sí, compiten, ¿no? Biológicamente, el cortisol y la testosterona compiten constantemente en el cuerpo. Siempre me ha gustado imaginar esto como el clásico juego de las sillas musicales, ya sabes. A ver, explícanos. Haz de cuenta que las sillas son los receptores disponibles en las células. Si una persona vive con estrés crónico, sin dormir bien, sobreentrenada o lo que sea, Ajá. el cortisol está corriendo como un loco por el torrente sanguíneo y llega y se siente en todas las sillas. Acapara a los receptores. Claro. Entonces, la testosterona se queda de pie, sin asiento, y por lo tanto, inactiva. Lo que hace el ajo a nivel químico, según entiendo, es reducir drásticamente los niveles de cortisol circulante. Esa es la clave. Básicamente, saca el cortisol del juego y libera las sillas para que la testosterona libre por fin tenga dónde sentarse y hacer su trabajo metabólico. Es una representación sumamente precisa de lo que pasa. Estás modulando el entorno. Y los resultados clínicos de crear este ambiente bajo en cortisol y alto en microcirculación se traducen en métricas muy tangibles. ¿Cómo cuáles? Consumos equivalentes a 1 o 2 dientes diarios de extracto concentrado durante un par de meses muestran incrementos medibles en el conteo de espermatozoides. ¡Wow! Y una nutrición superior de los tejidos gonadales. Es una cascada de optimización brutal. Pero, para coronar este análisis profundo, creo que es vital entender una cosa. ¿Qué cosa? Que nada de esta estructura física articular o este balance hormonal perfecto sirve de algo si los sistemas centrales fallan.
los centros de mando. Definitivamente. Hablamos del laboratorio de desintoxicación más complejo del universo, que es el hígado, y la computadora central, el cerebro. Si queremos hablar de longevidad real, de calidad de vida a futuro, todo se reduce a proteger esos dos órganos. Empecemos por el hígado. A nivel hepático, el extracto de ajo funciona como un interruptor maestro para algo que llamamos las enzimas de la fase 2 de desintoxicación. Ok, expliquemos la desintoxicación hepática, porque mucha gente tiene esta idea de que el hígado es como una esponja que retiene la basura. Y no funciona así, es más bien una planta química. Exactamente, no es un filtro pasivo. Muchas de las toxinas a las que estamos expuestos, desde pesticidas hasta residuos de nuestro propio metabolismo, son solubles en grasa, liposolubles. O sea, ¿el cuerpo no puede simplemente orinarlas? No, el agua y el aceite no se mezclan. Entonces, en la fase 2, el hígado toma estas toxinas liposolubles y a través de reacciones enzimáticas les pega una molécula de azufre o un aminoácido. Les hace un cambio químico. Esta unión transforma la toxina haciéndola soluble en agua. Una vez que es hidrosoluble, ahora sí, los riñones la pueden filtrar y expulsar sin problema en la orina. Y el ajo entra ahí aportando material, me imagino. El ajo concentra y provee los bloques de construcción azufrados exactos para acelerar esta fase 2 de manera tremenda. Le da las herramientas al hígado. Es decir, le da la materia prima para empacar la basura tóxica y sacarla del sistema de forma eficiente. Y entiendo por las fuentes que también hay datos impresionantes sobre condiciones como el hígado graso o la esteatosis hepática. Muy impresionantes, fíjate. En condiciones de hígado graso, las células hepáticas se inflaman y mueren. Y eso se ve en los análisis de sangre, ¿no? Sí, al morir liberan enzimas llamadas ALT y AST al torrente sanguíneo. Ver estas enzimas altas en tus estudios es una señal de auxilio del hígado. Se está ahogando. Ok, ¿y qué hace la suplementación ahí? La suplementación clínica con compuestos de ajo reduce los niveles de ALT y AST de manera muy agresiva. Frena la cascada inflamatoria y limita la acumulación tóxica de lípidos en el tejido del hígado. Salva la planta química, literal. La protege del colapso. Y de ahí, el paso final de nuestra exploración nos lleva a cruzar la barrera más vigilada de toda la anatomía humana, la barrera hematoencefálica. Uy, sí. Y aquí es donde el extracto de ajo añejado, el AGE que mencionamos al principio, y su molécula estrella, el SAC, reclaman el trono. A ver, danos contexto. La barrera hematoencefálica es un filtro de seguridad implacable. ¿Es un cadenero muy estricto? Su trabajo es impedir que toxinas o patógenos de la sangre entren al tejido cerebral. Nada entra sin permiso. El problema es que también bloquea la entrada de muchos antioxidantes y medicamentos beneficiosos. Los deja fuera. Exacto. Sin embargo, la molécula de CAC tiene el peso molecular y el perfil de solubilidad hidrolipídica exacto para ser reconocida y cruzar esta barrera VIP sin restricciones. O sea, tiene pase de acceso total. Pase directo al cerebro. ¿Y qué hace una vez que llega a las neuronas? Una vez dentro, actúa como un neuroprotector de alto calibre. Mira, el cerebro consume una cantidad masiva de oxígeno, lo que inevitablemente genera un subproducto peligroso, que son los radicales libres. El costo de pensar tanto. Sí, y estos radicales libres causan daño oxidativo crónico. Es básicamente como si las neuronas se estuvieran oxidando lentamente con el paso de los años. Y el SAC llega a limpiar eso. El SAC neutraliza estos radicales libres in situ, detiene el proceso de estrés oxidativo antes de que destruya la integridad de las membranas neuronales. Descubrimientos más esperanzadores de la neurociencia preventiva que leímos hoy. Evitar el deterioro cognitivo es probablemente la mayor urgencia médica de nuestra generación. Totalmente. Entender el mecanismo de cómo compuestos estandarizados, derivados de una planta, pueden cruzar al cerebro y actuar como agentes para retrasar o mitigar patologías como el Alzheimer o la demencia senil, de verdad cambia las reglas del juego. Sin duda alguna, la neuroprotección proactiva es el futuro de la medicina. Retrasar la neurodegeneración mediante la modulación de la neuroinflamación y la oxidación, es algo que ya no pertenece a la ciencia ficción. Es bioquímica pura y aplicada. Bueno, ha sido una inmersión bastante profunda, la verdad. Vamos a aterrizar todos estos conceptos para quienes nos escuchan. Me parece excelente. Si recopilamos todo lo que revisamos, queda en evidencia que el ajo, cuando se extrae y estabiliza bajo estándares clínicos, está a años luz de ser un simple remedio casero. Muy lejos.
A través de la alquimia biológica de moléculas como la alicina, el ajoeno y el SAC. Y empacados en recubrimientos entéricos para sobrevivir al estómago. Sí, o añejados durante meses para maximizar su absorción, se convierte en una herramienta médica de ultraprecisión. Es un arsenal farmacológico natural. Logra reducir la presión vascular salvando a los riñones. Demuestra ser capaz de demoler las defensas estructurales de bacterias como la E. coli sin dejar que muten. Eso es vital. Modula el estrés sistémico para detener la erosión de las articulaciones, saca el cortisol de la ecuación para optimizar la testosterona y, como acabamos de ver, entrega un blindaje antioxidante directo a las neuronas del cerebro. Es un espectro de acción que muy pocas moléculas sintéticas podrían igualar sin generar, no sé, una lista interminable de efectos secundarios. Si la lista de contraindicaciones de un fármaco que hiciera todo eso sería un libro. Exacto. Y esto deja una reflexión final muy poderosa. Hoy desentrañamos los secretos de un bulbo milenario que la humanidad ha usado por siglos, casi exclusivamente para darle profundidad a una buena salsa o a un guiso. Para que sepa rica la comida. Pero si un ingrediente tan cotidiano esconde un motor químico de 2 componentes, capaz de burlar la resistencia bacteriana del siglo XXI y cruzar las barreras del cerebro humano, nos obliga a preguntarnos algo fascinante. ¿Qué sería? ¿Qué otros milagros de bioingeniería de grado farmacéutico están simplemente descansando en silencio en los estantes de nuestras alacenas, esperando a que la ciencia finalmente decodifique su lenguaje? Es una gran pregunta. A veces, la tecnología más avanzada y sofisticada del planeta Tierra no se crea en un laboratorio de cristal, simplemente crece bajo la tierra, esperando ser descubierta. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima exploración.